Bueno, muy bien, entonces ya quedó iniciada la grabación. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en unión de sus familias y que todo les esté saliendo como lo han planeado. En el día de hoy vamos a continuar la exposición sobre temas adicionales del capítulo de integración numérica. En especial vamos a mirar un poquito de una manera más o menos rápida y sin demasiada complejidad matemática, vamos a mirar un poquito el tema de integrales múltiples, que pues básicamente se refieren a situaciones de integración en donde intervienen dos variables dependientes y una variable independiente, es decir, fenómenos en más de dos dimensiones, o en dos o en tres dimensiones. También vamos a mirar alguna otra estrategia diferente a las reglas de Newton-Cotes que veníamos describiendo las clases anteriores. Pero antes de eso, pues vamos a hacer como un resumen de todo lo visto en este tema de una manera sencilla. Y posteriormente, pues haremos tal vez algún ejercicio. Después de este tema, entonces, cuando cerremos el proceso el estudio de los distintos métodos para cálculo de integrales numéricas, entonces miramos un poquito el tema de las derivadas y luego ya entraremos en el tema de las ecuaciones diferenciales. Pero por ahora, pues entonces, iniciemos haciendo como un resumen de lo que hemos tratado en este tema. Bueno, hemos hablado que el cálculo de una integral, numéricamente hablando, es decir, el cálculo numérico de una integral, se puede abordar con varias estrategias. Hemos dicho también que estos métodos son muy útiles cuando necesitas calcular una integral cuya función es muy difícil de integrar analíticamente, o en aquellos casos en los que uno no tiene la función, la expresión analítica de la función, algo como f de x igual a e a la x logaritmo, no tengo esa expresión, pero tengo una tabla de valores de esa función que han sido medidos en alguna forma experimental. En ese caso, pues no puedo acudir a los métodos de integración analíticos porque carezco de la expresión analítica de la función y entonces me debo remitir a cualquiera de los métodos numéricos. El más simple de todos es el que está descrito aquí en esta frase, la regla del trapecio. Que básicamente pues consiste en aproximar la integral como el área bajo una línea recta que une los dos extremos del intervalo de integración. Pero bien sabemos que para una función, por ejemplo, como la que aparece aquí, si yo voy a integrar entre este punto y aplico una regla del trapecio simple, estaría uniendo este punto con con una línea recta y calculando el área bajo esa línea recta que es sensiblemente inferior a la integral que supuestamente estoy aproximando. Entonces la regla del trapecio se aplica casi siempre subdividiendo el intervalo en varios subintervalos más pequeños, de igual anchura todos. En este caso, por ejemplo, 3 intervalos, y yo entonces aplico la regla del trapecio eh, para el primer intervalo, luego para el segundo intervalo, luego para el tercer intervalo, y ahí el área bajo esa sucesión de líneas rectas es un poco más parecida a la integral que estoy aproximando. Sin embargo, como evidentemente lo muestra la figura, hay errores apreciables. La forma de dividir, de eliminar o de disminuir ese error, pues es dividiendo el intervalo de integración en más segmentos, porque en la medida en que el segmento disminuye de anchura, tiende a parecerse más a un diferencial de x o un diferencial de la variable independiente, y por lo tanto las líneas rectas van a ser cada vez más cercanas a la curva real. Bueno, entonces, por ejemplo, con 4 segmentos o con 5, o si yo decido dividir esto en 10, entonces tendría otro punto aquí, otro punto acá, otro punto acá y así sucesivamente. Y por lo tanto, la sucesión de trapecios resultantes aproxima en mejor proporción el área bajo la curva real. En esos casos, entonces,
como se trata de calcular el área de este trapecio pequeño, sumarla con el área del siguiente trapecio, sumarla con el área del siguiente trapecio, aquí, que aquí casualmente se ve casi como un triángulo, y así sucesivamente. Al hacer esa suma y simplificar algebraicamente las expresiones, resultamos en esta fórmula que nos dice que un área, que una integral aproximada de una función sobre un conjunto n de segmentos se puede calcular aproximadamente como b menos a, donde b y a son los límites correspondientemente derecho e izquierdo del intervalo, por una suma donde está la función en el punto inicial, que sería o x0, más 2 veces la suma de los valores intermedios de la función en cada uno de los puntos intermedios en que se subió el intervalo, o sea, estas alturas, más la función en el extremo, en el extremo derecho del intervalo. Todo eso dividido entre 2n, siendo n el número de intervalos, no el número de puntos, el número de intervalos. Entonces, por ejemplo, en este caso, n sería 4, n, si fuera en este caso, n sería 5. Bien, esa es la forma más elemental, que por ser elemental no es despreciable, porque basta con aumentar significativamente el número de segmentos para que el cálculo nos dé bastante aproximado al valor real. Esto tiene unas expresiones para calcular el error de truncamiento, porque esto de todas maneras es un cálculo aproximado, ya que el único cálculo exacto es cuando uno hace analíticamente hablando. Dado por unas expresiones cuya demostración la pueden encontrar en el libro de texto, que no nos interesa tanto la demostración, nos interesa más o menos entender que el error de truncamiento, en la medida en que el número de intervalos crece, ese n sea mayor, como está aquí en el denominador y está elevado al cubo, con duplicar el número de intervalos, el error de truncamiento disminuye sensiblemente porque el denominador de esta expresión se hace mucho más grande. Esto es b menos a, donde b ya son los extremos el derecho e izquierdo del intervalo, n el número de intervalos, y f segunda es la segunda derivada promedio a lo largo del intervalo. Esta es una expresión analítica que nos calcula la magnitud del error de truncamiento, siendo un signo negativo siempre. Más que la magnitud de ese error, lo que me interesa ver es que esta expresión hace evidente que a mayor número de intervalos, mucho menor es la magnitud del error de truncamiento. Ese es digamos, entonces la regla del trapecio es la primera que vimos. Luego vimos la regla de Simpson de un tercio, o describir la regla de Simpson de un tercio, que consiste en hacer un enfoque un poquito más elaborado. No unir no se trata de calcular esta integral de entre este punto y este uniendo con una línea recta, sino tomando 3 puntos: el punto inicial del intervalo, el punto medio del intervalo y el punto extremo derecho. Y entonces, como yo puedo, sabiendo la altura de la función, el valor de la función en este punto, el valor de la función en este punto y el valor de la función en este punto, en lugar de unir con una línea recta de un extremo al otro, uno con un polinomio de grado 2, porque para 3 puntos yo puedo siempre calcular la parábola que los une, es un polinomio de interpolación de segundo grado, y calcular el área bajo ese polinomio. Obviamente esa área, el supuesto aquí es que el área bajo el polinomio de segundo grado aproxima mejor la integral que estamos buscando que lo que se conseguía con la regla del trapecio, es decir, uniendo con una recta de aquí hasta aquí. En algunos casos eso puede que no sea tan así, dependiendo pues de cómo es la forma de la función, pero en general no empeora. En general puede decirse que la regla de Simpson de un tercio no calcula resultados peores que los del trapecio, hablando muy en general. Esto se dedujo, ya no lo vamos a volver a hacer, se dedujo que entonces que el área bajo la curva de segundo grado que une esos 3 puntos siempre se puede aproximar como h tercios por f de x sub 0, que es esta altura, más 4 veces f de x sub 1, donde f de x sub 1 es la altura de la función en el punto medio del intervalo, y f de x sub 2 es la altura al final. Es decir, f de x0, f de x1, f de x2 son los 3 valores conocidos de la función. H es la anchura del intervalo, es decir, H es lo que resulta de dividir el intervalo de integración, en este caso, en 2 partes.
porque como son 3 puntos, son 2 partes iguales. Entonces h sería b menos a dividido entre 2. Esta expresión tiene un error de truncamiento dado por esta expresión, cuya demostración se puede revisar en la bibliografía. Aquí lo que pasa es que habla de la cuarta derivada en un punto intermedio del intervalo, pues eso es un poco complicado de verificar por el hecho de que si yo no conozco la función, menos voy a poder tener la cuarta derivada, pero es la expresión aritmética que determina la magnitud del error. Sin embargo, la regla de Simpson de un tercio así sola no es la que más nos interesa más este concepto para poderlo aplicar en un intervalo, subdividiendo el intervalo en un conjunto de segmentos más amplio. Algo como lo que se puede ver aquí. Perdón un segundo. Algo como lo que se puede ver aquí, donde si yo divido el intervalo de integración original en un número n de segmentos, teniendo el cuidado, eso sí, teniendo el cuidado de que el número de segmentos sea par, para que haya parejas de segmentos en las que yo pueda aplicar sucesivamente en cada una de ellas, yo voy a tener la posibilidad de que entre el punto inicial del intervalo, el límite izquierdo del intervalo y el segundo y el límite final del segundo segmento, puedo aplicar una regla de Simpson tomando esos 3 valores de la función. Luego, tomando ese tercer punto como punto de partida, aplico otra vez la regla de Simpson cogiendo 2 segmentos, porque recuerden que la regla de Simpson coge de a 2 segmentos. Y con esos 3 valores calculo el área bajo esa curva amarilla. Y así, ahora partiendo de este punto inicial con 2 segmentos más, hago otra aplicación de la regla de Simpson. Y cada vez que aplico la regla de Simpson un tercio, lo que estoy es cambiando la función original, la conozca o no, por un polinomio de segundo grado que pasa por los 3 puntos que sí conozco. Entonces, de esa manera, yo hago la aplicación de la fórmula anterior, esta fórmula, para calcular la integral primero entre este punto y este, luego entre este punto y este, luego desde aquí hasta aquí, luego desde aquí hasta aquí, y así sucesivamente hasta que complete los n segmentos totales. Al aplicar, permítanme, me regreso a una lámina, al aplicar esta fórmula, adaptando obviamente los valores de los índices a x0, x1, x2, x3, x4, x5, hasta sucesivamente, y sumar todos los valores y simplificar algebraicamente, obtuvimos esta expresión. Que la integral total, que es la suma de esos pedacitos obtenidos con reglas de Simpson de un tercio, se puede resumir como b menos a, siendo b y a los límites del intervalo de integración original, por una suma que está dada por el f de x sub 0, es decir, el valor de la función en a, más 4 veces el valor de la función en los puntos donde el x1, x3, x5, entonces en los impares, más 2 veces la suma de los valores de la función en los puntos pares, o sea, en x2, x6, x8. Y al final agregas el f de xn a esa suma. Toda esa suma divide entre 3 veces el número de intervalos. Y eso da un cálculo bastante cercano a la realidad. Obviamente, en la medida en que sean más o menos intervalos, hay más o menos precisión. El error la expresión del error de truncamiento nos lo evidencia nuevamente, porque como aquí está n a la 4, a mayor número de subintervalos, a mayor número de divisiones, pues el error va a ser de magnitud más pequeña. Bien, la regla de Simpson de 3/8, que es una variante adicional, dice no subdividas el intervalo en 2, sino el intervalo de integración en 2 partes, sino en 3. Se llama de 3/8 porque al simplificar la expresión da 3h octavos por esta suma.
Entonces, si tú vas a calcular un integral de una función entre un valor a y un valor b, o un valor x0 y un valor x3 en este caso, te bastaría con identificar el valor de la función en los dos extremos y el valor de la función en dos puntos equidistantemente espaciados entre el intervalo, o sea, dividiendo en tres partes iguales. Con este valor f de x0, este valor f de x1, este valor f de x2 y este valor f de x3, determinas 4 puntos por los que se puede pasar un polinomio de interpolación, y ese polinomio de interpolación es de tercer grado, que sería este. Y el área bajo ese polinomio aproxima mejor el área, la integral que estamos tratando de calcular, que es la integral bajo la curva azul. No es exacta porque fíjense que aquí hay errores, aquí hay un error de defecto, aquí hay unos errores de exceso, pero es mejor que si yo hiciera un polinomio de grado 2 que pasara por aquí, por acá y por acá, porque en todo el polinomio de grado 2, que es la regla de Simpson anterior, sería una curva que haría algo así. Vamos a ver si esto escribe. Sería una curva pasando por aquí y por aquí, entonces sería algo así. Y esta pues es una aproximación, pero vemos que la de tercer grado quizás aproximo mejor. Esta, como es la aplicación simple de la regla de Simpson de 3/8, pues tiene un error de truncamiento dado por esta expresión. Pero yo también puedo hacer esa aplicación subdividiendo el intervalo no en 3, sino en un número de n de intervalos más chiquitos donde n sea múltiplo de 3, para que cada grupo de 3 segmentos pueda aplicar esta fórmula consecutivamente. Entonces, por ejemplo, si yo dividiera ese intervalo en n segmentos donde n puede ser, por ejemplo, 18, entonces son 6 grupos de a3. Entonces, en el primer pedacito, en los primeros 3 intervalos, x0, x1, x2 y x3, con la f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3, ese pedacito de la integral lo calcularía con esta fórmula. 3h más f por f de x0 más 3 veces f de x1, que es la regla de Simpson de 3/8 para 3 segmentos. Luego, en el tercero, en el cuarto, quinto y sexto segmento, el cuarto segmento que empieza en x3, x4, x5 y x6, tendría esta expresión, la misma, pero entonces f de x3, 3 veces f de x4, 3 veces f de x5, 3 veces f de x6. Quiere decir entonces que con esta expresión yo calculo la integral, el pedacito de integral que va desde el x0 hasta el x3. Con este calculo el pedacito que va desde el x3 hasta el x6. Y luego, en los siguientes 3, hago este desde el x6 hasta el x9, y así puedo seguir hasta que acabe los n subintervalos. Recuerden, siendo para este caso, para la fórmula de 3/8, n múltiplo de 3. Si uno mira esa expresión, imagínense la que fueran sobre 27, por ejemplo, segmentos. Entonces, el siguiente sería, el que sigue aquí, después de esto sería f de x9, 10, 11 y 12, luego x12, 13, 14, 15, y así sucesivamente. Vean ustedes que este x3 se repite aquí otra vez, que este de x6 se repite aquí otra vez, y así sucesivamente va a ocurrir en dependencia de cuántos segmentos tenga. Como es claro, yo puedo resumir esto algebraicamente diciéndole, como todos los grupos tienen 3h como factor común, el f de x sub 0 aparece solo una vez en la primera aplicación. El último, del lado derecho, f de x sub n, va a aparecer una vez como último miembro de la última Simpson de 3/8 que yo haga en los últimos 3 pedacitos. Los demás, todos aparecen multiplicados 3 veces. ¿Cierto? 3 veces f, 3 veces f de x2, 3 veces f de x4, 3 veces f de x5, 3 veces f de x7, 3 veces f de x8, y así el siguiente sería 3 veces f de x10, 3 veces f de x11, y así. Entonces, fíjate, el 1, el 2, el 3, el 5. Perdón, el 1, el 2, el 4 y el 5, el 7 y el 8.
entonces, para resumir eso en una sola sumatoria, el manejo de los subíndices puede ser un poquito cansón, pero entonces lo facilitamos haciendo una sumatoria con el primero, con X1, X4, X7, 3 veces f de x sub i, donde i varía siendo 1, 4, 7, el otro sería 10, de a 3 en 3, hasta el n-2, que es el último que estaría en ese lugar en la última fórmula de Simpson. Y 3 veces la sumatoria de el f de x2, el f de x5, el f de x8, también saltando de a 3 en 3 hasta llegar al f de x n-1, que sería el último que aparece como el último término en la última expresión de Simpson de 3/8. Y con esta expresión se aproxima en un conjunto de n segmentos, dividiendo el intervalo de integración en n partes, siendo n múltiplo de 3 para esta fórmula, se aproxima fácilmente el valor de la integral. Bien, eso es esas 3 fórmulas que hemos visto hasta ahora, la regla del trapecio, la del y la de Simpson de 3/8, son las que genéricamente se conocen, además porque se pueden hacer con polinomios de... Vamos a ir más allá, que normalmente se estudia hasta esta, son las que se conocen como las reglas de Newton-Cotes. Bien, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna pregunta. Había algo en el chat. Vamos, solamente un saludo. Bien. Ahora descubrí, fíjense que uno, por más que uno cree que sabe y uno no sabe nada nunca, casi siempre los demás saben más que uno. Pero nunca se crean que ustedes son los únicos que saben algo. Yo realmente todos los días descubro que sé muy poquitas cosas. En estos días descubrí que aquí puede uno, dice, descargar la lista. Y, pues yo nunca la había hecho. Yo tomo la lista con el Excel que pongo aquí siempre. Entonces no le da para bolas a eso y resulta que es que cuando uno descarga aquí la lista, entonces le dice, me dice para cada uno de ustedes cuándo llegó, a qué horas, cuándo salió, si se salió y volvió a entrar. O sea, no solamente me dice si estuvo, sino me dice si estuvo toda la clase. Por ejemplo, ayer vi a alguien que llegó a las 9 de la mañana y a las 9:10 ya se había ido. Entonces, con el método arcaico mío, pues yo lo registro como que asisto y realmente él no asistió a la clase porque se fue a las 10, se le fue la luz o lo que sea. Interesante esta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, continuemos. Bueno, entonces, creo que es necesario decir que no es obligación usar exclusivamente una u otra regla. Las 3 reglas están en el cajón de las herramientas del ingeniero, del analista, y usted tiene la discrecionalidad para usarlas en la forma como le parezca mejor, si cree que haciendo una combinación de ellas va a lograr un mejor resultado. Usted, por ejemplo, tiene una serie de puntos como esta. Pues aquí uno puede decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Me dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. F de x0, F de x1, F de x2, F de x3, F de x4 y F de x5. No puedo hacer una aplicación de Simpson de 1/3 porque necesito o 2, o 4, o 6 segmentos. Número par. No puedo hacer una aplicación de Simpson de 3/8 porque necesito 3, o 6, o 9, múltiplo de 3. Puedo hacer un trapecio, o sea, no un trapecio, una aplicación de la regla del trapecio en segmentos múltiples. Chan, 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 con líneas rectas y perfecto. Pero también puedo, de aquí hasta aquí, usar una parábola, es decir, usar una regla de Simpson de 1/3 entre el x0 y el x2. Y luego usar una regla de Simpson de 3/8 entre el x2 y el x5. O sea, con la regla de 1/3 calculo una aproximación de la integral entre este valor y este. Y con la regla de Simpson de 3/8 calculo una aproximación desde aquí hasta aquí. O al revés, hago la de Simpson de 1/3
de 3/8 desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque como veo que hay como una curvatura, de pronto esta curva real se parece más a un polinomio de grado 3 entre 0 y este valor. Y luego, como veo que la curva aquí tiene solamente una curvatura, pues digo, bueno, aproximemos una parábola que pase por aquí, por acá y por acá. Es decir, use la regla de Simpson de 1/3 desde este punto hasta este punto. ¿Quién toma esa decisión? Usted. O sea, no hay ninguna regla para decir en qué casos uso mejor una fórmula u otra. Depende de la habilidad que tú tengas, que tú desarrolles, del conocimiento que tengas del fenómeno y obviamente de la facilidad de aplicación. Bueno, este es un ejercicio, yo creo que lo vamos a pasar más o menos rápido porque es un ejercicio que ya, como el que ya hicimos ayer. Nos dan una función, nos dice que calcule la integral entre 0 y 0,8. Entonces, para calcularla con Simpson de 1/3, de 3/8, tengo 1, 2, 3 intervalos, que serían estos. Obviamente, si yo tengo esta función, esto es un ejemplo simplemente como para ilustrar el cálculo, pero si yo tengo esta función, pues a mí no me cuesta nada integrarla directamente. De hecho, hasta si no la quiero integrar, hay páginas web donde la metes tú o la calculadora y ya te da el resultado sin problema. No es para esta clase de funciones que se integran casi que automáticamente para lo que se hicieron los métodos numéricos. Son para aquellos casos donde no tengo la función o donde esta expresión es tan compleja que prefiero abordarla numéricamente. Entonces, con 3/8, simplemente f de x0 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 más f de x3, 0,8 sobre 8 en este caso, porque son, es que la fórmula la fórmula me decía 3h/8, exacto. Sí, listo. Entonces, esto nos da 1,519179 y como ya conocíamos el valor real de la integral, que es 1,64, este es el valor analíticamente calculado, el error fue del 7%. Pero si hago una combinación, subdividiendo el intervalo de integración en 5 segmentos, es decir, tomando, digamos, del x0 hasta el x2 con un Simpson de 1/3 y del x2 hasta el 3, 4 hasta el x5 con un Simpson de 3/8, entonces calculo de 0 hasta 0,32 con una fórmula y calculo de 0,32 hasta 0,80 con la otra y sumo los dos resultados y ese sería una aproximación de la integral que estoy buscando, que me da 1,64,5. El valor analítico ya sabíamos que era 1,640533. Lo que nos muestra que digamos, es un poquito más, salió buena la elección, porque quiere decir que con esa combinación de fórmulas de Simpson, las distancias entre las líneas de Simpson y la función real fueron menores. Un error del 0,28%. En resumen, esta lámina nos muestra entonces, esta es una copia de una de las páginas del libro de Chapra, que nos muestra la regla del trapecio, la de Simpson de 1/3, la de 3/8, que son las tres que hemos visto en su forma de aplicación simple. Les gusta ir más allá y entonces en lugar de usar 2 o 3 intervalos para el cálculo, usan 4 con un polinomio. Entonces ahora con 4 intervalos son 5 puntos, entonces un polinomio de grado 4 y sale la regla de Boole que tiene esta expresión. O con un grado más sale otra fórmula de Simpson y de hecho yo podría seguir creando fórmulas de Newton-Cotes para grados, o sea, para el número de segmentos mayores, pero pues el trabajo de deducir la fórmula es un poquito más extenso y no es necesariamente una consecuencia que se mejore la precisión. La precisión se mejora indudablemente haciendo el número de segmentos mayor, no haciendo una sustitución con un polinomio de interpolación de mayor grado, que es lo que se hace cuando uno acude a la regla de Boole o a reglas superiores a la de 3/8.
Recuerden, la regla de trapecio consiste en sustituir la función por una línea recta y calcular el área bajo esa recta. La regla de un tercio, entonces dice, no, la recta no, coja 3 puntos y calcule una parábola que pase por esos 3 puntos, un polinomio de grado 2, y sale esta fórmula. Ok. La de 3 octavos, mejóralo un poquito más. No dividas el intervalo en 2, sino en 3, lo cual te da 4 puntos, y traza una curva por esos 4 puntos y calcula el área bajo esa curva. Ese es un polinomio de interpolación de grado 3, y sale esta fórmula. La regla de Boole dice, no, divide en cuatro pedazos, en 4 segmentos, y tienes 5 puntos y calculas un polinomio de grado 4 y te da esta fórmula. Pero eso lo puedo seguir haciendo con más puntos, pero lo que realmente resulta útil es aplicar la regla varias veces consecutivas, disminuyendo dividiendo el intervalo en muchos segmentos pequeñitos. Entre más pequeñito lo puedas hacer, la suma total te va a dar una mejor aproximación. Bueno, eso es entonces, digamos, el completo de las reglas de Newton Cotes. Si los datos que te dan no son igualmente espaciados, es decir, si la variable observada, la tabla de valores que te dieron para calcular la integral, no tiene los valores igualmente espaciados, es decir, no son segmentos de anchura uniforme, ahí tenemos un problema para aplicar cualquiera de estas fórmulas. Si quiero, o sea, si mi intención es aplicar una sola de ellas. ¿Por qué? Porque todas ellas se basan en que la subdivisión que tú hagas del intervalo de integración sea en segmentos de igual anchura. Pero la realidad es dura. La realidad casi siempre se presenta de una manera como no me interesa. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, es que los datos son estos. De 0, en 0, la función valida 0,2. En 0,12, la función valió 1,30,9729. En 0,22, fíjense que ya aquí de 0 a 0,12 y de 0 la anchura del segmento es diferente. De 0,22 a 0,32 es la misma anchura que había aquí entre este y este. Pero del 32 al 36 hay una anchura más pequeña, del 36 al 40 y otra, y así sucesivamente. Entonces lo podemos ver aquí. Los segmentos no son iguales. En esos casos, uno tiene que analizar. Siempre existe la posibilidad de jugársela con trapecios sucesivos. O sea, y haces un pequeño algoritmo, una pequeña rutina para que calcule trapecio, 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 tomando en cuenta f de A, f de B entre 2 por la anchura, y la anchura es la anchura del intervalo. Luego este es f de A, luego este es f de B entre 2, y la anchura es lo que tenga menos este. Y hacer eso sucesivamente, que es lo que decía aquí. Aplicar la regla del trapecio a cada segmento por separado y sumar los resultados. Sumas en el primer segmento, haces el segundo segmento. Obviamente aquí aparece H1, H2, los H aparecen diferentes porque los segmentos pueden tener anchuras diferentes y es para resaltar esa situación. Por eso se escribieron aquí H1, H2, HN, porque quiere decir que no todos los segmentos tienen la misma anchura. Esa es una posibilidad barata, digámoslo así. Si yo solamente tengo estos datos y me permite hacer una aproximación. La otra es estudiar un poquito más y ver si hay segmentos en donde yo pueda, como en este caso tengo 2 segmentos de igual anchura que van de 0,12 a 0,22 y de 0,22 a 0,32. Este segmento que va desde aquí hasta aquí. En ese caso, bueno, ahí está escrito en la lámina, lo iba a escribir con este cosito que me regalaron, pero entonces aquí está, de aquí hasta aquí se puede aplicar una regla de un tercio. ¿Qué pasa de aquí hasta aquí? Pues de aquí hasta aquí solamente te queda una alternativa, que es aplicar un trapecio. Luego, en el intervalo que va desde 0,36 hasta 0,44, tienes 3 segmentos de una anchura igual, 36, 40, 44. Ahí podrías desde este valor a ese valor aplicar un Simpson de 3 octavos. Y luego que tienes de 0,44 a 0,54, de 0,54 a 0,64, 2 anchuras, 2 segmentos de una unidad. Sí, de 10 unidades de estas. Ahí está un tercio también.
pero en los últimos dos segmentos no hay uniformidad, entonces cada uno de ellos se tendría que calcular por trapecio en forma separada. Entonces, en esos casos, naturalmente, lo que prima es la capacidad de análisis y las decisiones que el analista tome para calcular esa integral. Bien, entonces, no sé si haya alguna pregunta. Bien, entonces, como no hay preguntas, continuemos. Este caso, bueno, ustedes saben muy bien que son muchísimas las situaciones en las que un problema requiere resolver una integral doble o triple. Distintos fenómenos requieren de ese cálculo. Pero ustedes saben también muy bien que eso no es nada del otro mundo. Es simplemente primero se calcula la integral de adentro y luego la de afuera. Dicho en forma muy coloquial y en forma muy artesanal, pero en la práctica eso es lo que realmente uno hace, porque si tienes una integral doble de una función en xy por dx de y, la de adentro, que es la que está por dx, en esa expresión todo lo que sea en y se considera constante. Se resuelve como lo correspondiente a y y luego me queda todo a x, perdón, y luego me queda todo en términos de y con una integral exterior que se puede resolver posteriormente. Es exactamente lo que se hace en el cálculo integral. En algunos casos uno tiene cosas como esa. Tengo una función que ocupa o sea, que se distribuye en dos dimensiones y quiero calcular el promedio de ella. Entonces, si el área donde está trabajando es una superficie delimitada por A, B, C y D, entonces uno puede integrar entre A, B, entre C y D y luego entre A y B, y sobre el área de la superficie calcula el promedio de la función. O sea, que esto es la suma de valores de la función a lo largo y ancho de la superficie dividido entre el total de área de la superficie me da el promedio de la variable. Ahora, esa superficie no necesariamente tiene que ser plana, puede ser una cosa así como esta. Entonces, pero el área de observación es de A a B en una variable y de C a D en la otra. Fíjense que este, digamos, es el área y las alturas desde esta área hasta donde está la superficie son las F de XY. Entonces, para un determinado valor de X dado por aquí, por un punto entre A y B, y un valor determinado de Y dado por un punto aquí entre C y D, querría decir, a ver, para un valor aquí, para un valor aquí, que digamos es como hasta aquí, y que tiene su contraparte, o sea, su otro valor de la variable aquí. Entonces, para este valor, que es un punto en el plano XY, la altura de la función es un valor f de XY, que está representada por esta altura. Lo que pasa es que como estamos trabajando en una superficie plana, es complicado representar el fenómeno dimensional. Entonces, esas alturas, en total, si yo quiero calcular cuál es el promedio de esas alturas, lo da esta expresión. Pero bueno, este es como un ejemplo de en qué caso se podría usar. No estoy diciendo que siempre sea este caso. Estoy diciendo que este es un caso que ustedes podrían enfrentar. Lo que decía hace un momento, entonces, esa situación, esta integral doble, pues se calcula como una integral interna f de xy por dx entre a y b, y lo que eso resuelve será la integral de c hasta d por dy. O también se puede hacer al contrario, primero la de y y luego la de x. ¿Quién define eso? Eso lo define la facilidad del cálculo que usted encuentre al resolver el problema, o una lección que usted tome
arbitrariamente. Bien, eso pues ya lo sabemos porque esto lo estudiaron ustedes suficientemente en el divertidísimo curso de cálculo integral. Ahora veamos un ejemplo concreto. Supongamos que usted tiene una placa rectangular, una superficie rectangular, en la que un fenómeno físico causa que haya distintos niveles de temperatura en los distintos puntos de esa placa. Pues eso puede ser, por ejemplo, el techo de un cuarto donde por dentro hay algún proceso térmico, no sé. Pero me dicen, la temperatura en la placa se caracteriza por esta función. Dependiendo del valor de X y Y, la temperatura en un determinado punto X, Y de esa placa está dada por esta función. Entonces, en X igual a 0 y Y 0, hay que asumir para usar X y Y, estamos asumiendo un sistema de referencias arbitrario, que es el plano cartesiano. Entonces, donde yo ponga el X0 y el Y0 en una esquina de la placa, la temperatura dice que vale, ¿cuánto vale en el origen? En X0 y 0, esto vale 72, porque esto vale 0, 0, 0 y 0. A medida que yo aumento valores de X y de Y, esto me permite calcular cuál es la temperatura en ese punto XY de la placa. Esto nos lo dieron ya porque esta es una cuestión que alguien calculó o que caracteriza ese tipo de máquina o qué sé yo. La placa tiene 8 metros de largo en X y 6 metros de ancho en Y. O sea, el X va de 0 a 8 y el Y va de 0 a 6. Esto también es un supuesto de arranque. Es decir, yo podría decir que el X es el de 6 y que el Y es el de 8 y entonces cambiaría el sistema de referencia. Pero como ustedes bien saben, cambiar el sistema de referencia es una elección libre del analista, porque el sistema de referencia no es más que un sistema para orientarse. Si lo pones la X de para abajo y la Y para la derecha y para la izquierda, es problema tuyo. Tú trabajas con ese sistema de coordenadas si lo sabes hacer. Usualmente tenemos una convención que es X de izquierda a derecha y Y de abajo hacia arriba, pero esa es una mera convención que se puede cambiar. Pero nos dicen, bueno, ¿cuál es la temperatura promedio en la placa? Temperatura promedio. Permítanme ver si yo abro aquí un archivo que de pronto nos va a servir para ilustrarnos antes de proceder al cálculo de ese problema. Bueno, entonces, como que no lo he encontrado, pero bueno, después miramos eso. Continuemos. Esta es la placa, una representación abstracta de lo que es la placa. Mi superficie de 0 a 8 en X y de 0 a 6 en Y. Como la temperatura me dice que está por esta expresión, yo puedo calcular la temperatura en cada punto. Yo me paro, por ejemplo, aquí en 5.5 y en 4.5, 5.5 en X y 4.5 en Y. Y yo sé, en ese punto, yo me paro ahí y yo digo, aquí en este puntico aquí, me está tomando el pelo. En ese puntico rojo que puse ahí, yo puedo calcular cuánto es la temperatura ahí porque tengo la expresión. Basta reemplazar X por 4.5 y basta reemplazar Y por 5.5 y basta reemplazar Y por 4.5 y esto me da un valor para temperatura en ese punto específico. En el origen ya sabíamos que daba 72 porque ceros más 72 es 72. Si yo calculo aquí en este punto en X igual a 4 y Y vale 0, entonces esto vale 0. Pues por 4, 8, menos 16,
más 72, porque este vale 0. 8 menos 16 más 72 me da 64 en este punto. Es decir, en el punto y igual a 0, x igual a 4. Está escrito aquí arriba, pero realmente el punto es aquí donde está señalando la flecha. Y puedo hacer el mismo cálculo aquí en 8. Lo puedo hacer aquí. Lo puedo hacer en cualquier parte. Estoy escogiendo simplemente los puntos equidistantes para acomodarme a lo que voy a hacer. Pero es que a mí me pidieron el promedio de toda la placa. Y resulta que el promedio de toda la placa yo no lo puedo calcular con base en cálculos puntuales porque tengo un infinito número de puntos donde podría calcular. Entonces yo puedo hacer siempre un cálculo aproximado. Numéricamente hablando. Es decir, puedo poner números en cada puntico. Y yo puedo sumo todos esos puntos y divido entre el número de puntos y ahí tengo una aproximación de la temperatura promedio. Entre más puntos pueda calcular, pues más cercano al promedio porque tengo menos puntos sin calcular. Pero siempre voy a tener un infinito número de puntos que no he calculado porque, por ejemplo, si yo calculo en este punto, si yo calculo en ese punto y luego calculo en este punto, quedaron como dos rayas, pero entre esos dos punticos que puse ahí, ¿cuántos valores existen que no he calculado? Un infinito número de valores, porque son distancias y entonces las distancias se pueden poner como números reales. La única manera de calcular eso completo es integrando analíticamente. Si yo no tengo la expresión, sino que me dieron fue unos valores como estos, puedo hacer un cálculo aproximado. El cálculo real de la integral me da 58.66. Yo tengo aquí 3, 6, 9 valores. Con estos 3 valores, con 3 puntos, recuerden que la integral de Simpson de 1/3 usa 2 intervalos, 3 puntos, y con esos 3 puntos calcula. Yo podría decir, también lo puedo hacer con la regla del trapecio, lo siguiente. La lámina, permítanme un segundo. Le bajamos un poquito al punto de la letra I. Ok. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, se me vino a la mente la regla de Simpson de 1/3, usando estos 3 valores para calcular la integral en el valor de y igual a 0. O sea, primero calculo en x antes de calcular en y, porque es una integral doble lo que estaría haciendo. Si recordamos la lámina anterior, entonces primero se hace una, la de adentro, y luego la de afuera. ¿Cuál es la de adentro y cuál es la de afuera? Usted coge, porque no hay obligación de hacerlo en un orden específico. Tú puedes algebraicamente cambiar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la regla del trapecio, f de x inicial más 2 veces todos los x intermedios más el f de x final. Y como tengo uno inicial, uno intermedio y uno final, para y igual a 0, la regla del trapecio en x me da este valor. b menos a, 8 sobre 0 por 72 más 2 veces 64 más 24 sobre 5 a 448. Si hago el mismo cálculo, perdón, esto no es sobre 5, esto es sobre 4. Hay un error porque son 2n. Corrijámoslo de una vez. Porque son, hay 2 intervalos, uno de aquí hasta aquí y uno de aquí hasta aquí. Ahora, haciéndolo en y igual a 3, la integral de la x en y igual a 3 me da este valor. Haciéndolo en y igual a 6, la integral de x me dio este valor. O sea, este valor, digamos, es el promedio de la temperatura a lo largo de esta línea. Aproximado, porque es una integral calculada con la regla del trapecio. ¿Cómo mejoro esa aproximación? ¿Cómo mejoro cada una de ellas? Repito, este valor es la integral de la temperatura sobre esta línea.
sobre este borde. Este valor es la aproximación de la temperatura, de la integral de temperatura sobre este borde, en esta dimensión nada más, cuando y vale 3. Y este valor me da el promedio de temperatura en este borde. ¿Cómo mejoraría yo esos valores? No tomando solamente 3, sino midiendo la temperatura en más puntos, con lo cual aquí sería 2 veces una suma de valores que serían la temperatura en los valores. O sea, si estamos aplicando la regla del trapecio. Pero tendría que hacer lo mismo para que hubiera, digamos, consistencia en la magnitud de las operaciones. No es obligación, pero es recomendable hacerlo. Tomar los valores aquí también y ampliar esta suma, o sea, hacer que la aplicación de la fórmula considerara más valores, porque ya sabemos que a más puntos, mejor exactitud tenemos. Pero esto solamente me da la media de la temperatura en este pedacito, en esta línea, en esta línea y en esta línea. Ahora, si quiero hacer la integral doble, como ya tengo los valores parciales, entonces con la misma expresión yo puedo decir, bueno, ahora este es el inicial, este es el inicial para Y, este es el intermedio para Y y este es el valor final para Y. Entonces cojo esos tres mismos valores, los meto en la misma fórmula del trapecio y esto me da, esto, subámoslo un poquito aquí para que no se me salga de la... Y ese valor, digamos, es que es la integral total de la temperatura en X y en Y, pero como me vieron fue la temperatura promedio en la placa. Lo divido entre el área de la placa, que es 6 por 8, y me da 55,5853. Habíamos dicho que el resultado lo teníamos en cuánto. No lo teníamos calculado. Ah, sí, el 58,66. Y con este cálculo nos dio 55,58. Distinto, o sea, hay un error entre el resultado numérico y el resultado que se había calculado anteriormente. ¿Por qué es ese error? Bueno, ya lo sabemos, porque ya lo dijimos en la herramienta anterior. Estoy usando un valor, una cantidad de valores muy discreta, o sea, muy pocos valores. Si ustedes tienen curiosidad por eso, pueden calcular más valores en cada una de estas tres líneas, pero entonces también habría que calcularlos para todas las líneas para poder tener estos valores, un número suficiente de valores para aplicar la misma estructura de cálculo en la Y, y verán que el valor mejora. Ahora, esto fue con la regla del trapecio. Si hacemos el ejercicio con la regla de Simpson de 1/3, encontramos un valor exacto, igual al cálculo numérico, el cálculo matemático. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué si yo uso las de Simpson de 1/3, el valor que yo encuentro es exactamente el valor numérico matemático que nos dio la integral, pues que el cálculo de la temperatura promedio usando la integral real? Bueno, la razón es muy sencilla. Si miramos la expresión de la temperatura que estamos aproximando, es un polinomio que tiene grado 2 en ambas variables. Al usar reglas de Simpson de 1/3, estoy sustituyendo los valores de la función por un polinomio de grado 2. Y como la función es casualmente, se escogió pues para que sucediera así, es de grado 2 en ambas variables, entonces las reglas de Simpson van a hacer una sustitución en cada pedacito, en cada pareja de intervalos de la función original por un polinomio de grado 2, pues que como es el único que pasa por esos tres puntos, es esa misma función. Entonces, por una mera coincidencia provocada al escoger la función con la cual estamos trabajando, podemos ver que las reglas sí funcionan con la precisión que se requiere. Entonces, por esa razón, para este caso, porque la función escogida es de grado 2, tanto en X como en Y, al aplicar las reglas de Simpson de 1/3, el valor encontrado es exactamente el valor real del fenómeno. Para otro tipo de funciones,
bueno, para cualquiera, pero para esas funciones de grado superior, o que son más allá del grado 3 o que tienen funciones trascendentales, o se hace por pedacitos o se puede acudir a técnicas de carácter recursivo. Vamos a explicar ahora. Todo esto esos dos títulos que aparecen ahí tienen bastante cosa que explicarles. Hoy vamos a explicar el primero de ellos dos, lo que se conoce como las técnicas de integración de Romberg, que son representan un esquema que después de que lo hayamos descrito y llegado a las expresiones fundamentales que permiten hacer los cálculos, nos daremos cuenta que eso es muy fácil de implementar en un pequeño programa de computador. La explicación paso a paso que vamos a mirar para llegar hasta esas fórmulas puede tener alguna complejidad algebraica, puede ser un poco de las partes, por lo que les voy a pedir que estemos muy atentos y que cualquier cosa que se les escape, por favor, la pregunten de una vez. Sin embargo, pues ahí de todas maneras en las láminas está descrito todo paso por paso. Entonces abordemos ahora el tema de la integración de Romberg. La cuadratura de Gauss, que aparece aquí, la cuadratura gaussiana, no la vamos a tocar hoy. O sea que una vez terminemos la integración de Romberg, resolvemos las dudas que hay y ahí terminamos la clase del día de hoy, para no revolver una cosa con la otra, porque ahí hay una cosa de coeficientes indeterminados, se nos pueden revolver las ideas y pues la idea no es salir peor de lo que entramos, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos con la integración de Romberg. Esta es una técnica, o digamos, modelo, esta forma de resolverlo, el problema de integración, acude a un esquema iterativo. Con el propósito, como hemos visto desde el primer tema del curso, cuando hablábamos de raíces de ecuaciones, los algoritmos iterativos, en términos generales, se caracterizan porque producen una primera aproximación, luego producen otra que trata de ser mejor que la anterior, luego producen una tercera que trata de ser mejor que la segunda y por ende mejor que la primera, y así sucesivamente, hasta que se produzca alguna condición en virtud de la cual el analista diga, bueno, ya no voy a iterar más porque ya llegué al límite de calidad de mi respuesta que yo estaba buscando. Casi siempre eso en aquel momento se refería a alcanzar un cierto porcentaje de error por debajo de un valor aceptable. Cuando yo logro un error menor al que estaba buscando, yo, bueno, ya paro ahí, no más iteraciones porque ya con este dato que encontré tiene la calidad que necesito. Algo similar, o digamos, al menos a nivel conceptual, estas estrategias buscan más o menos la misma idea. Bueno, entonces, pero en este caso, la idea de fondo es la siguiente: estimar dos valores, usar dos estimaciones distintas de una misma integral para con esos dos valores hacer una operación y calcular el valor más exacto que cualquiera de esos dos. Entonces, en este caso no partimos de una sola aproximación para encontrar una mejorada, sino que calculo dos aproximaciones de la integral que estoy buscando y a esas dos les aplico un proceso que es al final va a ser solo hacer una fórmula con esas dos y encuentro un valor más exacto. Se supone, el otro supuesto de base que hay aquí es que esas dos estimaciones que yo hago de una misma integral, hay una que es más exacta que la otra. O sea que hago una con un cierto nivel de exactitud, una segunda que yo sé que es un poquito mejor que aquella, y con esas dos, usando algún esquema de cálculo para proporcionarlas, meto esas dos en una fórmula que me produce un resultado que no es ni el primero ni el segundo, que es un tercero, que es mejor que estos dos. Más o menos esa es la idea. Claro, yo lo estoy diciendo en términos muy poco matemáticos y a veces quizás un purista de las ciencias básicas diga, eso que está diciendo es demasiado informal, pero pues en la práctica creo que es suficiente para que nos entendamos. A eso también, a ese procedimiento que acabo de describir, también se le conoce como extrapolación de Richardson.
extrapolar un valor a partir de dos conocidos. Entonces aquí viene el tema de que vamos a ir paso a paso para describir de dónde sale la formulita final a la que vamos a llegar, pero que involucra un análisis algebraico algo denso. Entonces ya sabemos que cuando uno usa una regla del trapecio para resolver una integral en un intervalo de a hasta b dividido en n segmentos, la regla del trapecio es esta. Esa ya la conocemos de vieja data, bueno, de hace 2 clases, 2 o 3 clases. No me interesa tanto esto, yo sé que esa funciona, ¿cierto? Y también sé que esa nos da un error. La expresión del error nunca la hemos descrito, nunca la hemos analizado, no la vamos a analizar en profundidad, pero yo sé que la integral real es este valor más un valor de un error. En todos los casos, un cálculo aproximado que implica un error quiere decir que el cálculo no es igual al valor real y que la diferencia entre el cálculo aproximado y el valor real es lo que llamamos la magnitud del error, que puede ser por encima o por debajo del valor real. O sea, si el valor real es 10 y aquí me dio 9.8, entonces el error es de 0,2. Pero si me dio 10.2, el error también es de 0,2. Solo que depende de los signos que estemos usando, es más positivo o negativo, pero bueno, no importa. Aquí lo que nos interesa es que cuando calculo una integral numéricamente, en este caso, en este ejemplo particular, usando la regla del trapecio, en un intervalo que ha sido subdividido en n segmentos iguales, la forma de calcular esa integral aproximadamente es esta, que está aquí, y eso tiene un error con respecto al valor matemático real que se puede calcular con esta magnitud. Bien. O sea, esto, la integral real es igual al valor aproximado por la fórmula del trapecio más el error que esa fórmula implica. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, creo que eso está, es claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fórmula del trapecio no es un cálculo exacto, es un cálculo numérico aproximado. Bien, entonces, partiendo de ese supuesto, si yo hago 2 cálculos distintos de la misma integral, cada uno de los 2 usando la regla del trapecio, dividiendo el intervalo en un número de segmentos, pero números de segmentos distintos. Hago la primera con un paso, con un tamaño H1 y hago la segunda con un tamaño H2. ¿Cuál de las dos va a ser más exacta? ¿Cuál de las dos va a ser más cercana al valor real? ¿Alguien me podría sugerir una respuesta? Repito la pregunta. Si yo tengo que calcular la integral de una función entre un valor, en un intervalo de a hasta b, y quiero hacerlo usando la regla del trapecio. Primera vez, divido el intervalo en un número n de intervalos de anchura h1 y calculo y obtengo un resultado. La misma función, el mismo intervalo, pero ahora lo divido en un número diferente de segmentos. O sea que en el primer caso, el ancho de H1 es una anchura y en caso H2, en el segundo caso, la anchura es una anchura diferente. ¿Cuál de las dos cálculos va a ser más aproximado al valor real? Pues ya sabemos que eso depende del ancho de cada subintervalo. Si son menos intervalos, o sea, si el H es más grande, el cálculo es menos aproximado. Si hay más intervalos, es decir, más subdivisiones, el H más pequeño, el valor resultante va a parecerse más al valor real. Entonces, si yo hago 2 cálculos distintos de la misma integral usando tamaños de paso diferentes, es decir, usando un número de segmentos distinto en cada una, la primera me va a dar un valor y un error. La segunda me va a dar un valor y un error. ¿Cuál de los 2 errores es mayor? Aquel que corresponda a la solución en la que usamos menos segmentos. Pero eso no importa. O sea, es decir, me podría decir algo así como que si la integral fuera, el valor total fuera 100, esto me daría, voy a poner aquí números arbitrarios, 95 más un error de 5 y esta me da 99 más un error de 1. En ambos casos, el valor de la integral más el valor del error es exactamente igual al valor real. Entonces, yo podría decir que si tengo esas 2 estimaciones de una misma integral y si yo sé, porque ya sé que
la integral real se calcula como el valor aproximado por la regla del trapecio, o la de Simpson, o la de 1/3, la que yo quiera usar. En este caso estamos refiriéndonos a la del trapecio, más el error. Entonces, en un primer cálculo tengo esto, que la integral es igual a esto. En un segundo cálculo obtengo que la integral es igual a esto, pero como ambas estimaciones están calculando la misma integral, yo puedo igualar estas dos expresiones. ¿Hasta ahí estamos claros o hasta ahí o hay alguna pregunta? Les repito, les reitero, si alguien desea en algún momento interrumpir, hágalo libremente. Bien sabemos que estos errores tienen esta forma. Obviamente el valor real va a cambiar porque va a depender del número de segmentos. Entonces, este error se puede escribir así o se puede escribir así. Porque como n es b menos a entre h, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo aquí b menos a al cubo y aquí tengo n cuadrado, es como decir b menos a al cuadrado sobre h cuadrado. Y entonces, ese cuadrado de b menos a cancela este cubo y ese h cuadrado que quedaría aquí en un denominador pasaría aquí al numerador. O sea que esto es simplemente una expresión algebraica, una transformación algebraica que las dos cosas, esta y esta, representan la misma expresión del error, que es aplicable a este término o que también es aplicable a este término. Obviamente, pues en este caso el valor que produce es distinto porque los h en cada caso serían diferentes, pero como estamos viendo la forma puramente algebraica, esto es así. En ambos casos, la expresión del error involucra aquí un término y es que la segunda derivada promedio, no importa cuál sea el valor de h, no importa cuál sea el número de intervalos, la segunda derivada promedio de esa función es igual para cualquier número de intervalos porque se refiere a la segunda derivada de la función, no al número de intervalos. Entonces es posible decir, permítanme que esto se está, no sé por qué me sale una barra que antes no me estaba saliendo allí, pero vamos a tratar de soslayarla. Entonces podemos decir que el error cometido por la aplicación de la regla del trapecio cuando uso paso H1 sobre el error cometido por la aplicación de la regla del trapecio cuando uso H2 como paso, me da esta expresión, que es decir, esta en términos de H1 dividida en esta en términos de H2. Y por lo tanto, el error de la primera aproximación dividido entre el error de la segunda aproximación representa una proporción igual a la que representan H1 cuadrado sobre H2 cuadrado, donde H1 es el paso usado en la primera solución y H2 es el paso usado en la segunda solución. Esto que estoy diciendo aquí no es otra cosa que una serie de pasos intermedios algebraicos para llegar a un norte que es la forma o la fórmula o la expresión mediante la cual yo puedo tomar esas dos estimaciones y a partir de hablar con una fórmula, una tercera que sabemos que es más exacta. Pero estamos haciendo estas descripciones porque es necesario saber de dónde salen las cosas. Entonces, si E de H1 sobre E de H2, si el error de la primera aproximación dividido entre el error de la segunda aproximación se puede representar como esta expresión, pues porque la F segunda es constante en para cualquiera que sea la solución que yo aplique. Entonces, eso se me traduce en esto. Entonces, que el error de H1 es aproximadamente igual al error de H2 multiplicado por esa fracción. Y al reemplazarlo en la original, que era esta que teníamos aquí, encuentro, haciendo un reemplazo, que I de H1 más E de H1, que es esta expresión, es igual a I de H2 más E de H2. ¿De dónde? Yo puedo despejar el error de la segunda implementación, de la segunda solución usando H2, en términos de los valores de las dos integrales calculadas.
Vamos a ponerle a esto. Vamos a resolver esto. Entonces, esta expresión del error para la segunda implementación, que ya sabíamos que tiene una función, una denominación por definición. Por definición tiene esta, esa definición. Pero aquí la estamos expresando en términos de las dos integrales que calculé, el cálculo de la integral 1, el integral con paso H2 y los pasos H1 y H2. Entonces, si eso lo resuelvo o lo sustituyo en la expresión del cálculo de la integral con el segundo, la segunda solución que hice inicialmente, entonces yo puedo decir que reemplazo este error por esa expresión y al hacer, digamos, la sustitución, voy a encontrar, después de hacer, permítanme que me vuele algunos pasos allí para que todo sea fácilmente asimilable. Voy a encontrar lo siguiente. Entonces, como yo calculé, como ya tengo una expresión para el valor del error de la segunda implementación en función de las dos integrales calculadas y los dos tamaños de paso, al reemplazarlo en esta expresión, que es la integral de la segunda integral que hice con H2, entonces este error de H2 lo puedo reemplazar por esta expresión. Me da esto que tengo aquí. Y entonces, aquí es donde viene la situación particular que es necesario meter aquí a la fuerza, o pues no a la fuerza, como parámetro. Y entonces, si en el momento en que, permítanme, me devuelvo a donde empezamos, si en el momento en que yo calcule esas dos estimaciones de la integral de la que partimos inicialmente con un paso H1 y H2, o sea, calculo una con un paso H1, calculo la segunda con H2, pero tengo en cuenta, y es necesario tenerlo en cuenta para que esto se satisfaga, que el H2 sea la mitad del H1, es decir, que la segunda implementación, que la segunda solución la hice con el doble de segmentos que con el número que hice la primera. Es decir, si hago una con 10 segmentos, la segunda la hago con 20. Si hago una con 100 segmentos, la segunda la hago con 200. Si tuve en cuenta eso, si eso es así, entonces vamos a donde íbamos. Entonces, si el H2 es la mitad del H1, entonces esto se me convierte en esta expresión y por lo tanto de ahí yo puedo despejar que una mejor aproximación de la integral que estoy buscando es 4/3 de la primera que calculé con un paso H1 menos 1/3 de la segunda que calculé, que es con un paso H2. Y esta es la regla de integración de Romberg digamos, de primer nivel, la de orden 2, que me permite, habiendo hecho el cálculo de dos aproximaciones de una integral con dos tamaños de paso distintos, donde el segundo tamaño de paso es la mitad del primero, o dicho de otra manera, donde la segunda aproximación la hice con el doble de intervalos que la primera, esos dos resultados los mezclo en esta fórmula y este resultante aquí es un valor más exacto de la integral que estoy buscando que el que me dio la primera aproximación y que el que me dio la primera y que el que me dio la segunda. Eso es la extrapolación de Richardson, calcular un nuevo valor de una integral a partir de dos valores conocidos de esa misma integral con dos tamaños de paso diferentes, donde la segunda se supone que es más precisa que la primera porque usó un tamaño de paso que es la mitad de ancho que el de la primera. Y ya sabemos que al usar tamaños de paso más angosto, se usan más intervalos
y por lo tanto el resultado se ajusta más al valor real. Por ejemplo, esta integral que tenemos aquí en la lámina, que es una función de grado 5, un polinomio simple, en el intervalo de 0 a 0,8. Me dice que se obtuvieron varios resultados así. Permítanme, vamos a un Excel que les voy a mostrar. El que estaba buscando hace un momento. Ok. Me dice que con un segmento, con 2, con 4, con 8, con 16. Entonces yo simplemente quiero mostrar que esta es la expresión. Vamos a ver acá. Ok. 0,2 más 25x menos 200x cuadrado más 675x al cubo menos 900x a la 4 más 400x a la 5. En el intervalo de 0 a 0,8. Entonces, en el intervalo de 0 a 0,8, con la regla del trapecio simple, que es esta fórmula, f de a más f de b sobre 2 por h. Entonces aquí está, como se ve aquí, f de a, f de b más f de a entre 2 por 0,8, o sea, por eso está por 0,4, por 0,8 entre 2 da por 0,4, y eso me dio 0,1728, que es lo que tenemos aquí. La hice también con dos segmentos, es decir, con un punto intermedio, usando la regla del trapecio de segmentos múltiples, que es esta. Obviamente solamente tengo 3 puntos, el f de x0 dos veces será el f de x1, que es este, f de xn será este, sobre b menos a sobre 2n. Aquí está la expresión de la fórmula, el 0,02, dos veces este valor, como se ve acá, más este valor, todo por 0,8 entre 4, porque es por 0,8, que es b menos a, entre 2n, como son dos intervalos, es entre 4, y eso me da 1,068. Es este aquí. Igual lo hice con 4 segmentos y me dio este valor, usando la misma fórmula, solo que aquí pues entonces los valores que están en la sumatoria ya son 3. Con 8 segmentos, aquí está, y con 16 segmentos, y bueno, y la puedo seguir haciendo con 32, con 64 si tengo tiempo y no tengo más nada que hacer, pero no es la idea. Pero aquí me dieron estos valores. Cada uno de estos valores, al compararlos, esta es la misma tabla que tengo allá, cada uno de estos valores, al compararlos con el valor real original, que es de 1,64053, este valor salió de integrar analíticamente la función, me ha dado errores de truncamiento, no, estos ya son errores porcentuales reales. En el primero con 89%, pero fíjense que a medida que yo uso más segmentos, el error real, el error real con respecto al valor analítico de la integral disminuye seriamente. Incluso yo creo que si hago con 32 segmentos, este valor es a un valor muy pequeño. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo aplicamos esto para calcular una mejor aproximación? Entonces lo vamos a hacer aquí, lo vamos a ejemplificarlo. Si yo tengo la primera integral con un segmento y con dos, bueno, fíjense que en este caso, en todos los casos, el número de segmentos siempre fue el doble del anterior para hacer que el paso de la segunda integral sea la mitad del paso que sucedió en la anterior. Entonces, si yo cojo la fórmula de Romberg, esta de 4/3 de la segunda integral menos 1/3 de la primera integral, siendo la segunda la más exacta que la primera, la que tiene más segmentos, la que tiene el doble de segmentos que la anterior. Entonces, simplemente yo cojo este valor, 4/3 por la segunda integral, que es 1,068,
menos un tercio de la primera y me da 1,36. Y este es un valor del 17,1% de error. O sea que fíjate que esta es la aproximación usando la fórmula de Romberg. Con las dos primeras integrales me da un valor que es un error con respecto al valor real de la integral, que es menor que el de las dos que yo tenía. Si combino la segunda y la tercera y la segunda, o sea, esta de 1,488, que es con 4 segmentos, y esta que dio 1,0688, que es con 2 segmentos, me da 1,6288. Yo no calculé el error ahí, pero creo que no sé si lo tengo en el Excel. Uno 48, 1,62. No, me da 1,6234. Aquí hay un error de transcripción, porque lo que da realmente al hacer 4 tercios de esta integral menos un tercio de esta, da 1,623467. Corregido el valor en la lámina. Y ese nuevo resultado tiene un error con respecto al valor real de 1,58%, que es menor que este y que este. Entonces, esta ecuación que la fórmula de Romberg de orden 2, lo que hace es tomar dos integrales calculadas aproximadamente, en este caso con la regla del trapecio, donde la segunda tiene un número de intervalos del doble de la primera, y con esa proporción dada por la fórmula de Romberg encuentra una mejor aproximación en la que el error porcentual de esa mejor aproximación es sustancialmente más pequeño que el de cualquiera de las dos anteriores. Como se puede ver, 4 tercios de la integral más exacta, o sea, esta expresión le da mucho más peso a la integral más exacta que a la menos exacta, no las promedia, simplemente dice, como esta es más exacta, le da más peso en la solución. Y esta fórmula de Romberg es apenas la primera instancia de un esquema iterativo que puede hacerse para orden 2, para orden 3, para orden 4 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo. Fíjense, esta la calculé usando estas dos. Esta la calculé usando estas dos. Esta la calculé usando estas dos. Y esta la calculé usando estas dos. ¿Qué me impide a mí calcular una nueva usando estas dos con la misma fórmula de Romberg? Nada. ¿Qué me impide ahora calcular con esta y esta usando la fórmula de Romberg una nueva? Y tengo, con estas dos, tengo una solución de orden 4, o sea, del siguiente nivel de precisión. Con estas dos tengo otra hermana de aquella. Con estas dos obtendría una tercera, o sea, tendría 3 aproximaciones nuevas. Y así sucesivamente. Veamos. Entonces, las que calculamos de orden 4, que son estas que encontré aquí, yo las puedo usar para calcular una de orden 6 y así sucesivamente podría seguir creciendo, pero va a llegar un momento en que el cálculo me lleva a que no es necesario hacer más cálculos porque no mejora la precisión. Lo que pasa es que cuando yo paso de aquí a aquí, entonces ya no lo hago con la fórmula de 4 tercios y 1 tercio, sino que las que obtuve con esta expresión las puedo operar para encontrar unas de nivel más exacto usando una expresión un poquito diferente. 16 quinceavos de la segunda menos un quinceavo de la primera. Esta es de exactitud de orden h a la 6.
Y así sucesivamente se puede crear, podemos dar un paso más con esta expresión, donde esta es la más exacta y esta es la menos exacta. O sea que no se trata de usar siempre la original de 4/3 y 1/3. Esa es para el primer salto, para el primer escalón de la profundización. Cuando ya tengo todas las integrales obtenidas con esta fórmula, si quiero pasar a un nivel mayor de precisión, ya no uso esta fórmula, sino que uso la que dice 16/15 menos 1/15. Y cuando con esta expresión yo tenga 2 y quiera calcular una nueva más precisa, ya no uso la de 16/15, sino la de 1/15, sino la de 64/63 y menos 1/63. Entonces, como puede verse, 4/3, 1/3, 16/15, 1/15, 64/63, 1/63, los coeficientes siempre suman a una unidad. Y esto se puede, digamos, montar en un algoritmo recursivo, o un algoritmo iterativo, porque es bastante fácil de hacer. Ahora, ir más allá de este nivel también se puede, hay que buscar cuál es la expresión. Pues, las tablas de Romberg se encuentran disponibles, pero al menos en lo poco que yo he trabajado con esto, ir más allá de esta expresión no es tan necesario porque se obtienen los niveles de precisión. Esta sería como la expresión algorítmica para calcular los coeficientes, donde este I j más 1 k más 1 es el valor de la integral más exacta, y el valor de la integral menos exacta. Aquí se daría el denominador. En el primer nivel, vamos a retroceder un poquito aquí, es del orden de los tercios. En el segundo nivel es del orden de los quinceavos. En el tercer nivel es del orden de los 63avos. Y ahí se podrían seguir ampliando los niveles de cálculo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo, en el ejemplo que estamos viendo aquí en el Excel, con las dos, permítanme amplío, disminuyo un poquito aquí, con estas dos calculamos este valor, o sea, como lo dice aquí, con estas dos calculamos este valor. Veámoslo en la lámina. Con estos dos valores iniciales, que son reglas del trapecio, las más baratas, las de menor nivel, calculamos este valor. Ahora, le metimos un tercero aquí, y con esos dos, fíjate, estos dos calculamos este valor. O sea, ahora con el segundo, con el tercero y el segundo calculamos este valor. Si pongo uno más, lástima, permítanme, corro otra vez todo hacia arriba para que no haya, se nos pierda con esa barra de herramientas que me está tapando todo. Y entonces ya tengo las de orden 4. Obviamente, con estas dos de orden 4 yo puedo calcular la orden 6 y me da 1,640533. Al agregarle uno más, con estas dos, calculo otra de orden 6. Y fíjense lo que pasó. Me dio el mismo valor. Si yo quisiera, puedo seguir y opero estas dos, y obviamente el resultado me va a dar ese porque los dos valores de base son iguales. Entonces, permítanme, me regreso aquí. La integral que estábamos resolviendo. La integral que estábamos resolviendo nos decía el cálculo que habíamos planteado por aquí, que era 1,640533. Entonces, ahora hemos visto que con la aplicación sucesiva de estas fórmulas de Romberg, estas apropiadamente utilizadas, los resultados me dan, después de llegar al orden 6, 1,640533,
que es el valor exacto de la integral que estábamos buscando. Entonces, fíjense, por eso decía yo que si yo voy más allá del orden 6, puedo hacerlo, pero en la gran mayoría de los casos no va a mejorar la precisión significativamente. Y esas son entonces las fórmulas de integración de Romberg que nos permiten, como lo dijimos desde la definición, nos permiten estimar con mayor precisión el valor de una integral a partir de dos estimaciones hechas inicialmente, como lo dice aquí, con tamaños de paso H1 y H2, donde H2 es la mitad de H1, es decir, donde la segunda integral se calculó con el doble de segmentos, haciendo la aplicación de la regla del trapecio, subdividiendo el intervalo de integración en un número de segmentos que es el doble del número utilizado en la primera integral. Entonces, todo este desarrollo algebraico que vimos aquí para saber de dónde salía la expresión, se reduce a que nosotros podemos usar esta expresión, esta fórmula, para calcular los dos aproximaciones de orden 4 de la integral buscada. Y con dos aproximaciones de orden 4, puedo usar la siguiente expresión de Romberg, que es ya no es la de tercios, sino la de los quinceavos, para calcular la de orden 6. Y si tienes dos, y si tuviste suficientes cálculos de orden 2, te produjo suficientes valores de orden 4, entonces puedes hacer varias de orden 6. Y si tienes varias de orden 6, puedes hacer una de orden 8 con la expresión de los 63avos. En todos los casos la expresión es la misma, en su forma, no en sus coeficientes, pero pues esa es una cosa trivial que no importa tanto. Ese es entonces el tema de la integración de Romberg, que permite al analista calcular o mejorar la precisión de sus resultados. No sé si haya hasta este punto alguna pregunta. Profesor, Señor. o sea, la única condición es que la segunda aproximación debe ser de la mitad. Sí, la única condición que es inviolable es que, o sea, sí, esa es una condición, que la segunda aproximación que tú hagas de la integral que estás calculando, la hagas con el doble de segmentos con la que hiciste la primera, con el fin de que sea más precisa, y esa es la que va después en el primer término de la expresión del hombre, porque es la que tiene más peso, o sea, de 4 tercios o 16 quinceavos o 63 64avos. Esa condición es sine qua non, sí señor. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profesor, en el Excel donde usted resolvió para distintos tamaños de paso, usted reemplazó valores dentro de la integral. A ver, vamos a mostrar aquí. Esta integral, yo la puse aquí como una fórmula. Este cálculo lo hice por fuera, o sea, es el valor numérico de la integral. Cogí un segmento y apliqué esta fórmula y me dio este valor. Cogiendo dos segmentos, de 0 a 0,4 y de 0,4 a 0,8, ya ahora aplico esta fórmula porque ya no sino la de segmento múltiple y me dio este valor. Y así sucesivamente. Para los casos de fx. Señor. Usted sabe que para aplicar la fórmula necesitamos conocer un valor de x. Estos de aquí. Sí, señor. Sí, claro, estos valores de aquí son, fíjense, son, vamos a poner aquí en 0,2 más 25x menos 200x al cuadrado más 675x al cubo menos 900 x a la 4, o sea, es esta función. Usted me dirá, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo la función? Si no tienes la función, tienes que tener un conjunto de puntos de ella, si no, no puedes aplicar esto. Si tienes un conjunto de puntos, di tú 40 o 50 observaciones de la función, hay dos cositas. Primero, que tienen que estar igualmente espaciados, porque si no están igualmente espaciados, yo no puedo hacer la aplicación de esta regla, porque todas estas fórmulas de trapecio se basan en que la anchura de los segmentos sea uniforme. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, veamos, si tienes un X y f de X
y te dan, no voy a poner los valores, pero vamos a suponer que esta tabla tiene, vamos a darle aquí valores arbitrarios. Supongamos que aquí te dieron 30 valores. Ok. Y aquí tienes los valores de la función. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? La primera, la de la orden 1, porque seguramente que es muy inexacta, pero si lo hacemos así como se resolvió el ejercicio este de ejemplo que tengo aquí, entonces, ¿qué pasa? Que tomaría el primer valor y el último, y hago el trapecio con este f de x, f de a más f de b entre 2 por la altura, que sería de 30 menos 1. Ok. Esa sería la primera orden. Para el segundo orden tendría que buscar, entonces, coger aquí el punto, el valor intermedio para tener los 3 puntos, los 3 valores que definen los 2 segmentos como lo tenemos aquí. O sea, para tener el inicial, el final y el del punto medio. Luego, si tienes 1, 2, 3, si necesitas hacer 4, entonces tienes que dividir aquí por mitad y aquí por mitad. Ahí va un problema. ¿Qué pasa si el número de intervalos no es par? Porque con 30 observaciones tengo 29 intervalos. Ahí tengo un problema. Entonces, ¿por qué? Porque si no es par, yo no puedo hacer las divisiones en tamaños exactos. Entonces, lo puedo hacer así como lo estamos haciendo, pero yo sé que ahí hay una cojera porque en algún lado un intervalo está más grande que, o sea, en una integral se está cubriendo un poquito más de x que en la otra. O bien hago desde 1 hasta 29 para calcular los 28 intervalos y el intervalo de 29 a 30 lo calculo por separado. Eso es cada quien lo hace. Pero entonces, después de que tengo aquí 4, si quiero calcular una más, entonces tengo que dividir esto en 2, dividir esto en 2, dividir esto en 2, y así voy encontrando los valores que me sirven para satisfacer cada una de estas integrales, digamos, de orden 2. Una vez que las calcule, ya puedo entrar con las fórmulas de Romberg a calcular las de orden 4, las de orden 6, las de orden 8. ¿Ok? Pero sí, en este caso, las tablas de valores, yo las calculé, los valores de fx, evaluando la función que me dieron. Obviamente, este es un ejemplo puramente didáctico, porque de entrada, una función tan simple como esta, yo no le gasto todo este tiempo, sino que simplemente calculo integral rápidamente ahí en la calculadora, casi que hasta en el celular se puede hacer ya, sin ningún problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, como no hay más preguntas, terminamos el tema por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. En las láminas del día de hoy, entonces está estas láminas que las voy a actualizar, las que están en Sabio, porque el resumen inicial no está en las que tenemos en Sabio. Me refiero a que al principio de la presentación de hoy hicimos un resumen de las fórmulas de Simpson del trapecio de 1/3, de 3/8 y sus aplicaciones múltiples, estas que estamos viendo aquí. Estas que estamos viendo aquí. Y esta de la de 3/8, en especial esta de 3/8 de aplicación múltiple, es la que se necesita para el tema de la tarea que les dejé el día de ayer. Entonces voy a actualizar estas láminas, reemplazar las que están en Sabio por estas, con el fin de que tengan material para orientarse. Bueno, listo, muchachos. Entonces es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, que tengan un feliz resto de semana. Un feliz resto de día y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Ok? Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.